Ya, entonces, bienvenido a esta clase número 3, en donde vamos a ver la primera parte de lo que es la geometría de los triángulos. Ya vamos a ver algunos de los elementos principales del triángulo, algo de notación que vamos a estar utilizando durante todo el curso y lo primordial, algunas construcciones de algunos elementos del triángulo, ya con sus respectivas demostraciones en ciertos casos. Pero antes de empezar con esta clase, quisiera detenerme un poco en la programación del curso, ya para que ustedes estén un poco al tanto de cómo vamos. Las dos primeras clases ya están subidas y son de conceptos básicos. Esta clase es la que corresponde a triángulos parte uno y el día miércoles estaría subida la clase de triángulos parte 2. ¿Ya? La clase del día lunes 6 es una clase presencial, o sea, no presencial, sino que una clase en vivo de ejercicios, ya para que ustedes, les voy a enviar el link de la reunión por videollamada para que, para que resolvamos algunos ejercicios que voy a dejar planteados probablemente durante la clase del día miércoles. Ya, entonces esta clase les dejo planteada una tarea con varios ejercicios, cosas que ustedes tengan el resto de la semana para practicarlo y el día lunes lo resolvemos por videollamada en vivo, ¿ya? De forma que tengamos la posibilidad de interactuar un poco más y de resolver dudas directamente. Eh, si es que ustedes están viendo este video el día lunes, 30 de marzo, que es al que corresponde esta clase, probablemente hoy día tengan el control, ¿ya? Entonces, eh, este control va a estar habilitado durante 5 horas, va a estar habilitado desde el mediodía hasta las 5 de la tarde para que ustedes lo hagan, pero eso no significa que tienen 5 horas para hacerlo, sino que van a tener solamente 45 minutos, ¿ya? La idea es que lo terminen y lo envíen dentro de los 45 minutos. Si es que ustedes no han enviado dentro de esos 45 minutos, el sistema les va a dar un tiempo para que adjunten la imagen de su procedimiento, pero no les va a dejar enviar otra respuesta. ¿Ya? O sea, no les va a dejar seguir escribiendo dentro del cuadrito. Así que tengan mucho ojo con los tiempos para entregar. El control no está, el control está pensado, como les dije anteriormente, para un lapso de unos 15 minutos más o menos. Entonces tienen tiempo de sobra para poder escribirlo, dibujar lo que tengan que dibujar, la construcción que tengan que dibujar, poder sacarle una foto, pasarla a su computador y subirla al sistema. O bien, si es que a alguno le acomoda más, el aula virtual también se puede abrir desde el mismo teléfono. Entonces pueden responder el control desde el mismo teléfono y adjuntar las fotos desde el mismo teléfono en el aula virtual. Así que para eso no debería haber mucho problema. Si es que ustedes no se sienten seguros de cómo enviarlo, hagan el simulacro que está subido al aula. Una vez que ustedes envían el simulacro está la pauta ya de evaluación. Se espera que ustedes lo hagan lo más parecido a ese tipo de pautas, ¿ya? De forma que ustedes puedan indicar cada uno de sus pasos claramente en sus construcciones. ¿Ok? Entonces, sin más preámbulo, vamos entonces a la clase número 3. Vamos a partir con una pequeña introducción. Vamos a ver elementos y teoremas básicos del triángulo y después vamos a ver lo que son los temas principales de esta clase que corresponden a las simetrales, alturas y bisectrices, tanto la construcción como la demostración de que son concurrentes. Ya y finalmente vamos a cerrar con los conceptos clave. Pero antes de eso vamos a partir con la revisión de la tarea, ¿ya? Porque me llegaron algunas consultas sobre este tema. Se pedía, dado una recta L y un punto P, hallar la perpendicular a L que pasa por P. ¿Ya? Entonces, eh, la solución en realidad es una sola, pero tenemos varias opciones. Entonces partimos así. Sea en L recta P un punto P tal que P no pertenece a L. ¿Ya? En el simulacro del control esto era P pertenece a L. Entonces la solución es bien similar a lo que apareció en el simulacro de control. Se traza la circunferencia C1 con centro P y radio R. ¿Ya? Y aquí es donde nosotros tenemos varias posibilidades. La primera posibilidad es que nosotros no alcancemos a tocar la recta L con nuestra circunferencia, en cuyo caso nosotros no tenemos solución. ¿Ya? En este caso no hallamos solución y por lo tanto este caso no nos resulta.
¿Qué es lo que tiene que pasar? Que el radio de la circunferencia, R, tiene que ser mayor a la distancia entre P y L. Ya esto ustedes lo pueden imponer como condición. Mayor o igual en realidad. ¿Ya? Aquí vamos a ver los siguientes casos. En el caso de que la circunferencia que nosotros tracemos quede tangente a L, entonces nosotros vamos a hallar solamente un punto, que va a ser el punto A, y cuando nosotros tracemos la recta que pasa por P y por A, estamos hallando la perpendicular a L. ¿Ya? Entonces estamos hallando en este caso la recta T. ¿Ok? Este es el caso límite que nosotros tenemos para el siguiente punto, ¿ya? Que C1 inter L sea igual a 2 puntos. O sea, nosotros tenemos un radio que es mayor a la distancia entre L y P, y por lo tanto estaríamos encontrando el punto A y B en la intersección entre C1 y L. En este caso, lo único que tenemos que hacer finalmente es construir la simetral del trazo AB. ¿Ya? Construimos la simetral de este trazo y directamente tenemos la perpendicular a L que pasa por P. Entonces, si es que nosotros vamos reduciendo progresivamente el radio de la circunferencia C1, si es que nosotros tomamos esa circunferencia, por ejemplo, vamos a tener dos puntos A y B un poco más cerca. Y si es que nosotros tomamos en el límite la circunferencia que es tangente, va a ser tangente solamente en ese punto, vamos a estar hallando solamente un punto. ¿Ya? Entonces por eso es que les decía que el caso en el que nosotros tenemos tangencia es el caso límite de este mismo caso, ¿ya? De esta misma construcción que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Pero esos son los pasos a seguir para poder hacer esa construcción de forma correcta. Revisen siempre la forma de escribir estos pasos. Ya tienen que ser lo más claros posible al momento de ustedes definir los pasos que están siguiendo. Vamos entonces a lo que corresponde a esta clase. Partamos con la definición del triángulo. Un triángulo, como ustedes saben, es un polígono que tiene tres vértices y tres aristas. Obviamente, ¿cierto? Vamos entonces a ver algo de notación. Vamos a definir entonces los tres vértices en este triángulo como A, B y C. Fíjense que A, B y C siempre estén ordenados de acuerdo con la regla de la mano derecha, ¿cierto? En sentido antihorario. A, B y C son los vértices del triángulo siempre en sentido antihorario. ¿Ya? Esa es una convención que normalmente se utiliza para poder definir tanto los teoremas como los elementos del triángulo. Entonces vamos a denominar A, B y C a los vértices del triángulo ABC. ¿Ya? O sea, el triángulo lo definimos de acuerdo a sus vértices. A minúscula, B minúscula y C minúscula son las longitudes de los lados opuestos al vértice, ¿cierto? Entonces, a A mayúscula le corresponde el lado opuesto, que vendría siendo este lado de acá. Ojo que estas son las longitudes. El lado se sigue definiendo con los dos puntos, ¿cierto? Entonces, este lado de acá es el lado AB y la longitud de este lado AB es C. ¿Ok? Entonces, siempre definimos el lado como un trazo, el trazo AB, y el trazo AB tiene una longitud C. O sea, nosotros cuando nos den un dato puede que nos den la longitud del trazo, normalmente. Entonces aquí es lo que aparece, A, B y C son las longitudes de los lados opuestos a los vértices A, B y C respectivamente. Y también tenemos los ángulos interiores, ¿ya? Este ángulo alfa, este ángulo beta y este ángulo gamma. Entonces el ángulo alfa es el ángulo que corresponde al vértice A, el ángulo beta es el ángulo que corresponde al vértice B y el ángulo gamma es el ángulo que corresponde al vértice C. Respectivamente aquí es lo que aparece. ¿Ya? Vamos entonces con los ángulos exteriores. Alfa prima, beta prima y gamma prima se denominan ángulos exteriores. ¿Por qué? Porque son los ángulos que se generan en la proyección de los lados. ¿Ya? No son ángulos que estén dentro del triángulo, sino que son ángulos que son externos al triángulo. ¿Ya? Eh,
y los vamos a denominar nuevamente como alfa prima, el ángulo exterior que corresponde al vértice A, beta prima, el ángulo exterior que corresponde al vértice B, y gamma prima, el ángulo exterior que corresponde al vértice C. Si es que a nosotros nos dan gamma, nosotros directamente podemos obtener gamma prima, ¿cierto? Porque gamma más gamma prima es igual a 180 grados. Entonces, en realidad este dato sería redundante, digamos. O sea, si es que nos dan gamma y gamma prima, estaría siendo un dato redundante para la construcción de un triángulo. Ahora, respecto de los ángulos, tenemos este par de teoremas básicos. La suma de los ángulos interiores es de 180 grados, que en radianes vendría siendo pi, ¿cierto? Estos están en radianes. Y la suma de los ángulos exteriores es 360 grados, o sea, la circunferencia completa, que corresponde a 2pi radianes. ¿Ya? Estos como teoremas básicos, teoremas, lo más elemental de los teoremas del triángulo. Después vamos a ir viendo otros que van a ir ahondando tanto en la métrica de los ángulos como en la métrica de los lados. Vamos con las simetrales. Ya. Aquí partimos con algunos de los elementos fundamentales del triángulo y vamos a ir viendo tanto la definición, la notación y la construcción de estos elementos. Dado que un triángulo tiene tres lados, o sea, está formado por tres trazos, entonces estos tres trazos, cada uno de ellos, a cada uno de estos trazos les corresponde una simetral, ¿cierto? Entonces vamos a denominar como S sub A, S sub B y S sub B a las simetrales del triángulo ABC, siendo S sub A la simetral del lado opuesto al vértice A, ¿ya? O al lado de longitud A. ¿Ok? Entonces este lado que tiene longitud A le corresponde la simetral S sub A, que es la recta perpendicular que divide este trazo en dos, ¿cierto? Es el lugar geométrico de los puntos que son equidistantes a los puntos C y B en este caso. Lo mismo para la simetral S sub B. S sub B va a ser la simetral del lado AC, que es el lado opuesto al vértice B, y S sub C es la simetral del lado opuesto al vértice C. Ya, entonces acá tenemos la S sub C, que vendría siendo la simetral que cae sobre el lado AB. Como dado que son simetrales, dividen cada uno de esos de los trazos en donde caen en dos, ¿cierto? Entonces la simetral SA, por ejemplo, divide el trazo BC en dos trazos iguales. Por lo tanto, esta distancia es igual a esta distancia, ¿cierto? La longitud de esto es igual a esto. Y los puntos medios los vamos a definir de la siguiente manera, con una M mayúscula y sub A en el caso del punto medio del lado de longitud A, B en el caso del lado de longitud B, y C en el caso del lado de longitud C, ¿cierto? Siempre acá está la definición de acuerdo a los vértices. Estos puntos también se les denomina pies de las simetrales. ¿Ya? Entonces el pie de la simetral del lado opuesto al vértice C vendría siendo M sub C. ¿Ya? Solamente definiciones y notaciones en este caso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas tres simetrales son coincidentes en un punto, ¿cierto? Son concurrentes en un punto. Este punto de aquí se llama el circuncentro y lo vamos a denominar como O. O es la intersección entonces de la simetral de A, o sea, la simetral A, la simetral B y la simetral C. O, como bien les comenté, se denomina circuncentro del triángulo ABC y es el centro de la circunferencia circunscrita a este, como se veía anteriormente o como se ve ahora. Nosotros podemos trazar una circunferencia que pase por los tres vértices del triángulo y el centro de esta circunferencia es el punto O, el punto que vamos a denominar como O, y es el circuncentro del triángulo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver entonces la demostración de por qué ocurre esta coincidencia de la intersección de las tres simetrales, porque uno podría decir, claro, la simetral A y la simetral B se juntan en un punto, pero la simetral C no tiene por qué pasar por donde mismo, ¿cierto? Veamos qué es lo que pasa.
Vamos a partir asumiendo que solamente la simetral C y la simetral B se juntan en un punto y ese punto lo vamos a llamar O. ¿Ya? Entonces olvidémonos de que existe la simetral A o de que la simetral A pasa por este punto. ¿Ya? La simetral C y la simetral B se tienen que juntar en un punto porque son rectas no paralelas. Si es que fuesen paralelas no existiría triángulo. Y se juntan en un punto que vamos a denominar O, el circuncentro. Nosotros ya sabemos que es el circuncentro, pero dejemos lo que es O. Dado que S sub C es la simetral del lado AB, dado que S sub C es la simetral del lado AB, se tiene que la distancia desde O hasta A es igual a la distancia entre O y B, ¿cierto? Estamos usando solamente la definición de la simetral. Por lo tanto, estas dos distancias que se ven acá son iguales y son iguales al radio de la circunferencia circunscrita, que vamos a denominar R. ¿Ya? Entonces esto es R y esto de acá es R. ¿Cierto? La distancia de un centro al punto máximo, o sea, desde el centro al punto que pertenece a la circunferencia es el radio. Por lo tanto, estamos cumpliendo con esa definición. Ahora, por otro lado, tenemos que S sub B, que es nuestra simetral que está acá, es la simetral del lado AC, o sea, es la simetral de este lado que está aquí. Por lo tanto, la distancia entre O y A es igual a la distancia entre O y C y es igual a R. ¿Ya? Ahora, fíjense que esta distancia es R y esta distancia también es R. Y estas dos distancias de acá son las distancias entre O y B y las distancias entre O y C. Ahora, un punto que cumple con esta condición está cumpliendo con las condiciones para ser parte de la simetral de A. La simetral A, ¿cierto? Porque hay equidistantes a B y a C. Entonces, dado que este punto pertenece a la simetral, entonces las tres simetrales son concurrentes en el punto O, que justamente es el circuncentro de este triángulo. ¿Ya? Eso respecto a algunas propiedades de las simetrales. Vamos entonces con las alturas. Las alturas las vamos a denominar con la letra H. ¿Ya? H sub A, H sub B y H sub C son las alturas del triángulo ABC, siendo H sub A la altura del lado opuesto al vértice A, o la altura que cae sobre el lado de longitud A. Las alturas pasan por el vértice y caen al lado opuesto, ¿cierto? Ustedes esto ya lo conocen desde el colegio, caen de forma perpendicular al lado opuesto o a la proyección del lado opuesto en el caso de algunos triángulos que son extendidos, digamos. Entonces, si es que acá nosotros tenemos el vértice A, la, la altura caería de esta manera, ¿cierto? Eso ustedes ya lo saben desde el colegio. H sub B vamos a denominar la altura del lado opuesto al vértice B, o la altura que cae desde el vértice B, y H sub C es la altura que cae desde el vértice C. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas tres alturas también son concurrentes en un punto. Ya a este punto le vamos a llamar el ortocentro del triángulo ABC. ¿Ya? Este ortocentro no es el centro de ninguna circunferencia en particular. ¿Ya? Solamente denota solamente denota una intersección entre las tres alturas. Ya vamos a dejarlo ahí por el momento, después vamos a ir viendo más propiedades que tiene este ortocentro para que lo sigamos estudiando. ¿Ya? Pero H, entonces, sería la intersección entre las tres alturas, dado que las tres alturas son concurrentes. Ahora, ¿por qué pasa esto? Vamos a ver la demostración de la concurrencia de las tres alturas. Sea este triángulo ABC. Ya vamos a hacer aquí un par de construcciones. Vamos a trazar una línea L1 paralela a la LAB. ¿Ya? Una paralela a esta LAB pasando por el vértice C. Vamos a hacer lo mismo con el vértice A. Vamos a trazar una línea paralela a BC que pase por el vértice A. Y vamos a trazar una L3 que sea paralela a AC y que pase por el vértice B. ¿Ya? Entonces, a partir de este triángulo ABC, hemos construido este triángulo A'B'C', definiendo de esta manera las intersecciones entre las rectas. ¿Ya? Entonces, tenemos este triángulo A'B'C' a partir de este ABC.
Fijémonos en que los puntos A', C, A y B son los vértices de un paralelogramo. Está marcado aquí en rojo el paralelogramo. Y si es que nosotros utilizamos las propiedades de los paralelogramos, vamos entonces a tener que el lado AC, o sea, el trazo AC, A'C, perdón, es igual al trazo AB, tiene la misma longitud. Y por otro lado, que el trazo A'A tiene la misma longitud que el trazo BC. ¿Ok? Fijémonos ahora en otro paralelogramo, en el paralelogramo AB, B' y C, que es este paralelogramo que está acá. Si es que utilizamos las mismas propiedades, vamos a tener que AC es igual a BB', que es lo que está marcado aquí en rojo, y que AB es igual a CB', que es lo que está marcado aquí con esta línea única. ¿Ya? Hasta el momento estamos relativamente claros, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos? A'C es igual a CB'. ¿Qué significa esto? Que C estaría siendo el punto medio de este trazo A'B', ¿cierto? Entonces C es el punto medio de A'B'. Supongamos ahora que trazamos la altura h sub c. Vamos a trazar la altura h sub c, que es esta línea azul. Y esta línea azul cae de forma perpendicular a este trazo A'B', porque nosotros lo construimos paralelo a AB, ¿cierto? Estamos utilizando solamente las propiedades las propiedades que ya hemos visto. Entonces, si es que es una línea perpendicular a A'B' y pasa por el punto medio, entonces nosotros estamos hablando de que h sub c es la simetral del triángulo, es una de las simetrales del triángulo A'B', C', ¿cierto? Es la simetral, de hecho, del trazo A'B'. Entonces nosotros tenemos que esta h sub c vendría siendo la simetral de este trazo. Si observamos el trapecio ACBC', ACBC', vamos a tener que A'A es igual a AC', ¿cierto? A'A, esto, es igual a esto. Entonces marcamos aquí con las dos rayitas. Y por lo tanto, si es que nosotros trazamos la altura h sub a, esta altura h sub a vendría siendo la simetral del trazo A'C'. O sea, tenemos la simetral de este trazo, está dada por h sub a. ¿Cierto? Entonces, de la misma manera, si es que nosotros nos fijamos ahora en este paralelogramo, lo voy a marcar aquí lo voy a marcar con azul mejor. Si es que nosotros nos fijamos ahora en este paralelogramo, nosotros vamos a tener que AC es igual a BC', ¿cierto? Y por lo tanto, si es que no, la B es el punto medio de este trazo, y si es que nosotros trazamos la altura desde B, entonces H sub B vendría siendo la simetral sobre el lado B'C'. Ahora, ¿qué fue lo que dijimos de las simetrales? Que las simetrales eran concurrentes y por lo tanto, si es que nosotros tenemos que las alturas son las simetrales de otro triángulo, entonces las alturas vendrían siendo concurrentes en un punto. ¿Ya? Pasemos entonces a las bisectrices. Nosotros tenemos entonces en el triángulo ABC, o sea, las bisectrices eh, bisectan ángulos, ¿cierto? O sea, yo tengo un ángulo, la bisectriz lo parte a la mitad. Eh, y en el triángulo yo tengo 6 ángulos. Por lo tanto, si es que tengo 6 ángulos, voy a tener 6 bisectrices. B sub alfa, vamos a denominar B sub alfa como la bisectriz del ángulo alfa, B sub beta a la bisectriz del ángulo beta y B sub gamma a la bisectriz del ángulo gamma. ¿Cierto? Estas bisectrices vendrían siendo de los ángulos interiores. Pero nosotros también tenemos los ángulos exteriores. Vamos a denominar B alfa prima a la bisectriz del ángulo alfa prima, ¿cierto? B beta prima a la bisectriz del ángulo beta prima y B gamma prima a la bisectriz del ángulo gamma prima. ¿Ya?
Como vemos, también tenemos un montón de intersecciones. Tenemos una intersección acá, una intersección aquí, una intersección acá y otra intersección por acá. Y estas intersecciones van a dar lugar a centros de circunferencias, que es lo que vamos a pasar a ver ahora. ¿Ya? Vamos a partir con el primer teorema. Tenemos este triángulo ABC y tenemos aquí construidas sus tres bisectrices de ángulos interiores. Estas bisectrices de ángulos interiores B alfa, B beta y B gamma son concurrentes en un punto. ¿Ya? Y este punto le vamos a denominar incentro y es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo ABC. Entonces, si nosotros trazamos una circunferencia que es tangente a los tres lados, ¿ya? Entonces, I es el incentro y es el centro de la circunferencia inscrita a este triángulo ABC, que es una circunferencia que es tangente a los tres lados. Vamos con la demostración de este teorema, ¿ya? Es decir, por qué las bisectrices son concurrentes. Vamos a partir de la misma forma que hicimos con las simetrales. Tenemos que B sub alfa inter B sub beta es igual a un punto, ¿cierto? Que vamos a denominar con la letra I. Vamos a asumir solamente que B sub alfa se intersecta con B sub beta, lo cual tiene que ser cierto porque, nuevamente, si es que las bisectrices si es que dos bisectrices no se intersectan, significa que no tenemos triángulo. ¿Ya? Traten ustedes de construir un triángulo en el que las bisectrices no se intersecten. ¿Ya? Entonces B sub alfa y B sub beta se intersectan en un punto y ese punto es I. ¿Ya? Dado que I pertenece a B sub alfa, tenemos que estas dos distancias son iguales. Por la definición de la bisectriz, tenemos que la distancia entre este punto I y el lado AC, cayendo de forma perpendicular, es igual a la distancia entre este punto I y el LAB. Eso por la definición del B sub alfa, de la bisectriz del ángulo alfa. Y además, dado que I pertenece a la bisectriz del ángulo beta, entonces tenemos que la distancia entre I y el lado AB es igual a la distancia entre I y el lado BC. Entonces estamos utilizando la definición de la bisectriz del ángulo beta. Entonces, por lo tanto, si ustedes se fijan, nuevamente tenemos acá tres distancias que son iguales y estas distancias son iguales al R minúscula, que así vamos a denominar el radio de la circunferencia inscrita. ¿Ya? Y si nos fijamos en la bisectriz gamma, esta bisectriz gamma, o sea, es decir, dado que la distancia entre I y LAC es igual a la distancia entre I y LBC, que estos dos son los dos rayos del ángulo gamma, entonces necesariamente este punto cumple con la definición para pertenecer a la bisectriz del ángulo gamma. ¿Ya? Ojo, aquí hay que poner mucho ojo. El punto de intersección de la bisectriz con el lado opuesto no necesariamente es el punto de tangencia, ¿ya? Porque si ustedes se fijan acá, yo estas alturas, o sea, estas distancias, las estoy haciendo caer de forma perpendicular, pero la bisectriz no necesariamente tiene que caer de forma perpendicular, ¿ya? El punto en el que cae de forma perpendicular es el punto de tangencia, pero la intersección de la bisectriz con el lado no necesariamente es el punto de tangencia y en general no lo es. ¿Ya? Para que tengan mucho ojo porque esto es un error típico en las construcciones y en las cosas que uno asume para poder hacer construcciones de triángulo. Vamos entonces con las intersecciones externas, ¿cierto? Porque vimos la intersección de las bisectrices de los ángulos internos, pero si es que nosotros tomamos las bisectrices de los ángulos alfa, beta prima y gamma prima, también tenemos que estas son concurrentes. ¿Ya? O sea, yo tomo el ángulo alfa, que es un ángulo interior, y tomo los dos ángulos exteriores que son, digamos, los opuestos, el gamma prima y el beta prima. Tomo las bisectrices de estos tres ángulos y estos tres también son concurrentes en un punto. ¿Ya? Este punto se denomina exincentro asociado al ángulo alfa, ¿ya? Vamos a denominarlo como I sub A en este caso, y es el centro de la circunferencia exinscrita. Ya la circunferencia exinscrita es esta circunferencia de aquí, que es tangente a un lado y a las proyecciones de los otros dos lados. Entonces tenemos estos tres puntos de tangencia aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Entonces
este punto de aquí, el I sub alfa, es el centro de esta circunferencia X inscrita que es tangente al lado BC en el triángulo ABC. ¿Ya? Vamos con las otras, porque dado que nosotros tenemos tres ángulos, digamos, esta es el exincentro asociado al ángulo alfa, dado que nosotros tenemos tres ángulos en el triángulo, triángulo interno, entonces vamos a tener tres exincentros. Ya tenemos el exincentro N, el exincentro A, el exincentro B, que vendría siendo la intersección entre la bisectriz del ángulo beta y las bisectrices de los ángulos alfa prima y gamma prima, ¿ya? Que nuevamente es el centro de la circunferencia X inscrita tangente al lado AC en este caso, tangente aquí, y a las proyecciones de los lados BC y AB. Finalmente tenemos la última, que vendría siendo la intersección de las bisectrices del ángulo gamma. La bisectriz del ángulo gamma se intersecta con las bisectrices del ángulo alfa prima y del ángulo beta prima en un punto que vamos a denominar exincentro C, que vendría siendo el centro de la circunferencia X inscrita tangente al lado AB y a las proyecciones de los lados AC y BC. ¿Ya? Vamos a ver la demostración solamente para uno de los casos, puesto que los otros dos casos vendrían siendo idénticos, ¿cierto? Eh, Nuevamente vamos a asumir que solamente dos líneas se intersectan. Vamos a asumir que la bisectriz del ángulo gamma se intersecta con la bisectriz del ángulo beta, lo cual es cierto puesto que si no se intersectan no hay triángulo, ¿ya? Entonces se intersectan en este punto I sub A. Dado que I sub A pertenece a la bisectriz de beta prima, entonces la distancia entre este punto y CB es igual a la distancia entre este punto y BA. ¿Ya? Voy a borrar esas líneas que hice porque esto está animado. Y entonces estas distancias son iguales. Y son iguales al radio de la circunferencia X inscrita asociada al lado A, al lado de longitud A. Entonces nosotros tenemos esto, RA, digamos, y esto es RA. Nuevamente acá se nota claramente que el punto de tangencia no necesariamente es el punto por donde pasa la bisectriz, ¿ya? Ojo con eso. Por otro lado, dado que este punto pertenece a la bisectriz del ángulo gamma prima, entonces esta distancia entre IA y LBC es igual a la distancia que hay desde aquí hasta el centro, ¿cierto? Entre la distancia entre LAC y el IA, y el exincentro asociado al ángulo alfa. Entonces nosotros tenemos que esta distancia también es R. Ahora, permítanme volver a borrar. Entonces esas tres distancias marcadas en azul son iguales. Por lo tanto, lo que yo tengo es que esta distancia es igual a esta distancia, y dado que la distancia de este punto a esta recta es igual a la distancia de este punto a esta recta, por lo tanto estoy cumpliendo con la definición de la bisectriz del ángulo alfa. ¿Ya? Porque la bisectriz del ángulo alfa está definida a partir de las distancias desde este punto a estas dos rectas. Entonces este punto pertenece a la bisectriz del ángulo alfa y por lo tanto las tres bisectrices son concurrentes. Ahora, ¿qué es lo que tenemos entonces en el triángulo? Tenemos, si nosotros intersectamos las simetrales, tenemos tenemos el circuncentro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una circunferencia. Si nosotros intersectamos las bisectrices, todas las bisectrices, tenemos cuatro circunferencias, ¿cierto? Tenemos la circunferencia inscrita y tenemos tres circunferencias exinscritas. Entonces les voy a pedir en esta tarea nuevamente no evaluada, esto es solamente para que ustedes vayan soltando la mano con la regla y el compás, que se den un triángulo ABC cualquiera y que dibujen las cinco circunferencias asociadas al triángulo ABC junto con sus alturas y bisectrices. ¿Ya? Y obviamente las simetrales para poder construir la circunferencia exinscrita. O sea, la circunscrita, perdón. ¿Ya?
La idea es que practiquen ustedes usando regla compás o algún programa de su preferencia, idealmente utilizando regla y compás, porque en realidad la práctica a mano, yo preferiría que lo hicieran a mano, que se tomaran una hoja de oficio o alguna hoja blanca, se dieran un triángulo bien chiquitito, obviamente no tan chico, pero chico en comparación con la hoja, de unos 5 centímetros de lado máximo, y, que a partir de ese triángulo ustedes pudiesen hacer las construcciones de estas 5 circunferencias y de los elementos que vimos ahora. ¿Ya? Cuando uno lo hace a mano, en realidad le siente un poco más se va acordando un poco más de las metodologías. Ya si ustedes lo hacen en algún programa, igual les va a servir, pero probablemente no se van a acordar tanto de si es que lo hacen utilizando la regla y el compás. ¿Ya? Eso. Esta tarea se las dejo para que ustedes lo practiquen y pasamos entonces al cierre de la clase. Vimos entonces algunos conceptos clave. Lo principal, una de las cosas principales vendría siendo la notación. Esta notación la vamos a usar durante todo el curso, así que les voy a pedir que la repasen, se la estudien, porque cuando nosotros pasemos a construir triángulos vamos a dar ciertos datos y esos datos van a estar explicitados con la notación que estemos utilizando durante el curso, ¿ya? Entonces la notación se va a mantener así durante todo el curso, por eso les pido que se la repasen bastante bien. Vimos también la construcción de algunos de los elementos del triángulo, las simetrales, las alturas y las bisectrices en particular, y la demostración de las concurrencias de los elementos y las circunferencias asociadas que se generan. Ya, esto es súper importante porque a partir de estos elementos nosotros vamos a ir definiendo longitudes que nos van a servir o dimensiones que nos van a servir para construir triángulos a partir de ciertos elementos base. ¿Ya? Entonces esta clase es súper importante por eso. ¿Ya? Entonces les pido que realicen la tarea y así se van a acordar claramente de qué es una simetral, qué es una altura, qué es una bisectriz y en qué puntos se intersectan las unas con las otras. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces no nos vemos porque yo no los veo y ustedes no me ven, pero hasta la próxima clase. ¿Ya? Que les vaya bien en el control.